Tenemos un Twitter que ha publicado hace un tuit del presidente del Consejo de Ministros. Vamos a mostrarlo. Esto es lo último que ha dicho. He presentado cuestión de confianza porque política de Estado está en riesgo. El bienestar de los niños no se negocia. La sensación en el gobierno es que hay un intento por censurar ministros o interpelarlos y luego censurarlos de manera encadenada, es decir, no parar hasta lograr una desestabilización. En el caso de Martens, sería la segunda ministra de Educación en ser censurada luego de Jaime Saavedra, y es por eso que se cuestiona a Zabala el motivo de la cuestión de confianza finalmente que ha planteado. Sustentaremos confianza en el Pleno, dice, como manda la Constitución. El Perú no debe esperar. Pedimos respetuosamente ser atendidos mañana mismo. Durante el día de hoy él presentó este documento, pero parece que el documento no se presentó de la forma correcta. No nos detendremos hoy en el tema de las formas y los trámites, sino iremos al fondo del asunto, porque en este momento lo que tenemos ya es un ejecutivo que se ha parado firme frente a una mayoría fujimorista en el Congreso, un choque de poderes. ¿Por dónde empiezo? Por donde quieras. ¿Derecha, izquierda? ¿Derecha? Encantado. Por favor. Y realmente la situación es preocupante, porque todos advertíamos desde hace mucho tiempo de que había ciertas fricciones y cierto fastidio entre los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo. Y se han intentado algunos acercamientos. Uno lo hizo bajo la batuta del cardenal Cipriani, y parece que no llegó a mayor cosa y fue más ruido que otra cosa. El segundo fue directamente entre el presidente de la República y la presidenta del partido Fuerza Popular. Allí no hubo ninguna intermediación, inclusive se había planteado en un origen que fuera Luis Bedoya, al final no lo fue, y se suponía que de ahí habrían salido algunos acuerdos para buscar una mejor gobernabilidad del país y un mayor esfuerzo de entendimiento entre los dos poderes del Estado. Pero lamentablemente las semanas han pasado y realmente no se ve ese esfuerzo. Más aún, el presidente del Consejo de Ministros ha tenido problemas con su propia bancada, aparentemente superados. Los problemas con el Congreso, él ha ido varias veces a buscar entendimientos, pero lo que se ve no es mayor avance. Y entonces esta crispación de ambos lados ha llevado a esta situación de pedir una cuestión de confianza. No se sabe bien para qué es, tendrá que irla a sustentar el presidente del Consejo de Ministros al Pleno del Congreso, tendrán que señalarles fecha y hora. Ya hay una tercera carta que ha presentado hoy el presidente del Consejo de Ministros en que aclara que no es una ratificación, confirmación de confianza, sino es un pedido de confianza que va a hacer al Pleno, donde deberá explicitar de qué se trata, porque todavía la primera carta es algo confusa y debería, a mi criterio, especificar más las cosas. Como buen político, Antero Flores Arauz nos ha hecho una descripción del trámite, de las formalidades que se deben cumplir ahora para que este tema se resuelva, para bien o para mal, de cualquiera de las dos partes. Pero le preguntaba o planteaba la pregunta al inicio del programa, ¿esta es la partida de función del gabinete Zabala o es más bien una carta hábilmente jugada para salvar al gabinete? No necesariamente es la última jugada de la presidencia del Consejo de Ministros. Ojalá que de acá surja algún entendimiento, pero creo que para que haya ese entendimiento entre estos dos poderes del Estado se requiere un facilitador. Está visto que los dos, por más que se reúnan, no van a ninguna parte. Entonces necesitas una tercera persona que actúe como mediador, que acerque las posiciones distantes de ambas partes para llegar a todo lo que queremos, que es que el país marche. ¿Qué opina Pedro Cateriano? Bueno, creo que este pedido de confianza se presenta dentro de un contexto político muy grave, ¿no? Hemos visto en días pasados cómo
el Parlamento o sectores importantes representativos del Parlamento anunciaban que no iban a acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, un hecho gravísimo desde el punto de vista jurídico y constitucional. También hemos constatado cómo se ha tratado de impedir que el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones de dirigir las relaciones exteriores, viaje con anticipación a Estados Unidos y al Vaticano. Hemos visto estos días la actitud del Congreso al momento de interpelar a la ministra, de un faltamiento de respeto, ya no digo, pero una desnaturalización completa de lo que es el ejercicio de el control político. En esta situación no le quedaba otra a Zabala. Si nosotros revisamos lo que ha sido la historia en el Perú cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia y el Parlamento se ha excedido en sus atribuciones de control político, como fueron los gobiernos de Bustamante y Rivero y de Belaúnde en su primer mandato, ¿esto qué trajo como consecuencia para el país? Inestabilidad y un ambiente que en ambos casos deterioró la gobernabilidad, llegando a los golpes de Estado. Entonces es una situación crítica. Como ha dicho Antero, se han hecho esfuerzos, pero parece que los esfuerzos no dan resultados. Es más, creo que el presidente Kuczynski ha aceptado la caída de 4 ministros y ha dejado la oportunidad, por ejemplo, de plantear la confianza cuando el fujiaprismo trató de, mejor dicho, censuró al exministro Saavedra. Y hace este planteamiento del gabinete en un momento que las encuestas le son desfavorables, pero no tiene otra salida. Entonces, si vamos a llegar a esta situación... Antes de que continúe, quisiera precisar un comentario suyo que me ha quedado, cuando dice: se excede en su función de fiscalización y de control. Este es un Congreso que se está excediendo. Sin ninguna duda. O podríamos decir más bien, y de forma más precisa, el fujimorismo, a partir de una mayoría en el Parlamento, se está excediendo en el ejercicio de este control. Yo creo que sin ninguna duda el fujiaprismo se está excediendo. Está históricamente probado que la interpelación y las censuras a los ministros generan inestabilidad política. ¿Buscando qué? ¿Eso? ¿Inestabilidad política? Rédito político, porque al final eso es lo que busca el fujimorismo y el aprismo. Si no, uno no se explica cómo, por ejemplo, se puede filtrar un documento privado del estado de cuenta bancario del presidente Kuczynski y que el señor García lo amenace públicamente al presidente Kuczynski. ¿A qué están jugando? Están jugando con fuego. Creo que están montando un escenario para una probable vacancia presidencial, porque actuar con la irresponsabilidad de García no tiene perdón, ¿no? ¿Cómo llega un papel que tiene la garantía del secreto bancario a las manos de Alan García? El estado de cuenta del presidente de la República, eso en cualquier país sería un escándalo. Acá no ha pasado nada, porque el control político del Parlamento lo tiene la señora Fujimori. Y la señora Fujimori es la que ordena que se desacaten, que se desafíe el orden constitucional. ¿Qué es esto de que llega el pedido del presidente del Consejo de Ministros y pasa a la Comisión de Constitución? Ese es un derecho que el artículo 133 de la Constitución le garantiza al presidente Zabala. No es una dádiva de la señora Fujimori ni de Galarreta. Por eso les decía... Entonces ya estamos en una situación de crisis constitucional del respeto de las normas que está propiciando la señora Fujimori. ¿Hemos tocado fondo en esa crisis? Todavía no. Todavía no. Porque al final, no, si llegamos... ¿Cuánto falta para ese fondo? Bueno, falta todavía, si es que le van a negar la confianza, y si posteriormente veremos, si cae Zabala, a quién designa Kuczynski, que puede desafiar al Congreso y disolver el Congreso, y en ese caso, ¿quién va a dirimir? El pueblo mediante elecciones. Ok, por una parte entonces está la posibilidad de que el fujimorismo y el APRA estén jugando a desestabilizar y a debilitar el gobierno. Hemos hablado de este documento. En el caso de la ministra de Educación, además, con el apoyo del Frente Amplio, ¿no? Hay que ser también
objetivos. Pero ¿no? pareciera que el Frente Amplio juega su partido aparte. Sí, porque hoy día, Porque ante se esta trata situación... de un público que ha perdido y que quiere cautivar nuevamente porque lo necesita para los próximos procesos electorales. Podríamos interpretarlo así. Ahora, una manera es verlo de esta forma. Y Acción Popular, a través de Vitocho, parece que ha borrado de su registro histórico lo que ocurrió en el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces, hay algunos casos que llaman profundamente la atención. Pero también podríamos interpretar esto, como se ha venido diciendo durante el día, como un intento del gobierno por distraer la atención, es decir, crear tremendo alboroto justo cuando avanzan las investigaciones del caso Lavallato, cuando aparece la posibilidad de una citación del presidente de la República, cuando el exministro Cornejo declara que él estuvo presente en la reunión para las concesiones de contratos a Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cuál es la hipótesis por la que se inclina Antero Flores Arauz? Yo la verdad que no creo que eso sea. Yo creo que hay una crispación entre dos poderes del Estado. Que esto sea una cortina de humo sería peligrosísimo. ¿Pero de qué se trata en el fondo? ¿De medir fuerzas gratuitamente o de llegar a un objetivo? ¿Y cuál sería? Para mí hay que buscar ese objetivo que tiene que ser que las dos partes entiendan que hay una tercera, que somos todos los peruanos que estamos entre dos fuegos cruzados y que nos está dañando a todo el Perú. El Perú prácticamente está paralizado. Las inversiones que se dijo que se iban a destrabar no se destraban. La burocratización que hay no se resuelve. En fin, una serie de cosas adicionales a problemas externos no queridos, no deseados, como esta cuestión del lavajato y también lo del fenómeno del niño costero. Pero a las dos partes hay que llamarles la atención y decirles, oigan ustedes, su juego entre ustedes nos está poniendo problemas. Pónganse de acuerdo. ¿Pero quién le dice? ¿Quién es ese tercero que entra a intervenir? Ese tercero somos todos nosotros, los que nos sentimos afectados por esta conflictividad ¿Pero de qué gubernamental. manera se puede ejecutar ese sentimiento, esa preocupación ciudadana? Bueno, ustedes lo están haciendo y particularmente este programa. Las preguntas que tú has hecho nos llevan a eso. O sea, ustedes están contribuyendo a que se sepa que hay un tercero, que es el pueblo peruano, que es el que sufre las consecuencias de esta crispación. Claro, pero no vamos a tener al Ejecutivo o al señor Fujimori, perdón, a la señora Fujimori y al señor Kuczynski y tener un cabildo abierto. Alguien tendría que ser la persona que encarne Yo ese les sentimiento. decía que tiene que haber... El defensor del pueblo... Tiene que haber, no sé, podría ser. En algún momento se habló de Lucho Bedoya. Podría ser. La figura del cardenal ya no funcionó. Yo no sé si Bedoya quisiera de nuevo después de haber sido desairado. Yo por lo menos no lo aceptaría. Pero sí se requiere un facilitador. Como voluntario, puede ser, Flores? ni hablar, no es mi papel. Yo no tengo ningún cargo. No tengo la altura para poner de acuerdo a las dos fuerzas gubernamentales más importante, inclusive habiendo sido candidato a la presidencia y haber sido colero. Entonces, ¿cuál es, hablando claro, cuál es mi autoridad para poderles decir a estos dos en contienda, pónganse de acuerdo? Creo que el problema es más profundo, ¿no? Hay cuestiones de fanatismo político en el fujimorismo, hay también aspectos de negligencia gubernativa, hay que ser también objetivos, el gabinete ha defraudado en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, sus proyectos, su ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, el problema es complejo, pero no todo se arregla en el Perú censurando gabinetes. Está probado históricamente que esa no es la solución. Por eso, si en este año y meses que el presidente Kuczynski ha hecho todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, y el propio Zavala prácticamente a sus anteriores ministros no los ha defendido, pero si ya no salía a defender a esta ministra, simplemente el fujiaprismo iba a arrasar. Entonces, ambos poderes tienen que reflexionar respecto a hacia dónde nos están conduciendo como país. Esta inestabilidad política la respuesta de Zavala va a detener
el desarrollo económico del país. Eso es evidente. Un inversionista va donde hay estabilidad política. No, por supuesto. ¿No? Entonces, todo este caos que está generando el Parlamento con su actitud filibustera, porque eso es en realidad lo que está ocurriendo. Vemos, por ejemplo, cómo dicen, estamos ejerciendo un derecho constitucional al interpelar. Correcto, pero ese derecho, ¿con qué propósito lo ejercen? Ahora, ¿para la búsqueda de la verdad? De ninguna manera. Hemos visto que los propósitos eran de obstruccionismo político. No de otra manera, nos explicamos. Para usted se justifica entonces el pedido de Zabala y la decisión radical que ha tomado. Un poco tarde, pero se justifica. Es justificada, sí. Y era la salida que quedaba. Yo los quiero invitar a escuchar a Juan Cheput, porque hablábamos también del tema del control interno, ¿no? Hemos hablado del Parlamento, pero vamos a ver qué es lo que dijo hoy temprano uno de los congresistas de Peruanos por el Cambio, de la bancada oficialista. Yo creo que no es una opción el plantear una moción de confianza, pues sinceramente no creo por qué se tenga que arrastrar a esta crisis a todo el gabinete, ¿no? Ya lo señalaba en anterior oportunidad con el caso del exministro Jaime Saavedra, en el cual se pretendió hacer lo mismo y sería incurrir en un error. Pues cuando uno plantea una moción de confianza y es derrotado, entra en crisis todo el gabinete y la recomposición tendría que ser general cuando sabemos que los problemas están circunscritos al ámbito de educación. La verdad es que yo creo que están en estos momentos en el momento adecuado como para evitar una agonía innecesaria de una ministra que no tiene por qué someterse a una discusión que ya no solamente va a dañar al sector de educación, sino va a generar un desgaste a todo el gobierno en su conjunto. Por lo tanto, creo yo de que ella debería plantearse la posibilidad de renunciar a la brevedad para evitar que el gobierno se siga desgastando y más bien pasar una nueva etapa. Juan Cheput estaría por una renuncia de la ministra Martens. El señor Pedro Cateriano nos ha dicho que en esta oportunidad Fernando Zabala no tenía otra que poner el pecho por su ministra. ¿Qué opina Antero Flores Arauz? ¿Procedía mejor una renuncia o es mejor la situación que estamos enfrentando ahora? Que pueda poner Fernando Zabala el pecho, el corazón, los pulmones, el vientre, todo lo que quiera poner, no necesariamente evita la censura, que todavía además no está planteada. Han dicho que la van a presentar, pero no ha sido presentada aún. Pero la verdad es que sabemos que la van a presentar incluso antes de la interpelación. Si la presentan y tienen los votos para hacerlo, la censuran y tiene que salir, eso no lo va a evitar el pedido de Zabala de ir al Congreso a presentar una cuestión de confianza, porque las cuestiones de confianza son para proyectos de ley, para políticas de Estado, etcétera, no para defender a una ministra. Una censura tiene su, ¿qué te puedo decir?, su camino absolutamente independiente de lo otro. Entonces, va por la renuncia de la ministra Martens. Yo ¿Hubiese creo sido que mejor sí. que ella presentara Yo creo su renuncia? que sí. Si yo tengo un tablero de ajedrez y tengo una ficha que está creando algún problema, no voy a poner en peligro todo el tablero por una ficha. Yo creo que la ficha podría ponerse al costado para ayudar a resolver toda esta crispación de que hemos estado hablando. Pero eso no sería ceder y regalarle la cabeza de la ministra al fujimorismo. Mira, no es cuestión de ceder o no ceder. Yo creo que la ministra ha sido, y como bien dijo Pedro, golpeada inútilmente. Y inclusive con la censura, ¿a quién se está privilegiando? A los grupos violentistas que se inmiscuyeron en este tema de la huelga magisterial. Le estamos regalando una victoria al antisistema. Y eso es peligroso, por eso que creo... Eso es lo que ha aludido Fernando Zabala para defender a la ministra. Por eso, es que no la llega a defender con eso. Con eso siguen cuerdas separadas, no es lo mismo. Con la censura a la ministra puede hacerse en cuerda separada absolutamente claro. No necesita lo otro. Esto es verdad. Yo tengo una ligera discrepancia con Antero, sí, ¿no? por favor. La Constitución claramente en el artículo 133 no establece prerequisitos ni limitaciones para presentar el pedido de cuestión de confianza, ya sea planteado por el presidente del Consejo de Ministros o por los ministros por separado. Sobre cualquier asunto puede
el presidente del Consejo de Ministros o los ministros por separado plantear una cuestión de confianza que es de iniciativa ministerial. Y en este caso, a diferencia de la interpelación o de la censura que tiene trámites, pedidos de firma, acá no hay ningún requisito. Entonces, habiendo planteado ya la cuestión de confianza, Fernando Zavala ante el Congreso, no le queda otra que darle trámite. El Congreso no tiene la atribución constitucional para detener el pedido de cuestión de confianza, para que la Comisión de Constitución lo evalúe. Es más, si el presidente del Consejo de Ministros, como hemos leído en su tuit, tiene ya tomada esa decisión, al amparo del artículo 129 de la Constitución, puede concurrir el día de mañana a la sesión, porque este artículo de la Constitución permite a los ministros de Estado concurrir y participar en los debates del Congreso sin ninguna autorización previa. Ahora, es un derecho que no usan los ministros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque genera siempre una confrontación. El ministro no va a debatir pues frente a todos. Pero en una situación crítica como esta, sí, el presidente del Consejo de Ministros, repito, al amparo del artículo 129, puede concurrir mañana con todo su gabinete, al margen del curso que siga el pedido formal porque y la carta, tiene ese derecho en el artículo 129 de la Constitución absolutamente garantizado. Ahora, igual tiene que estar sometido a un protocolo, a un funcionamiento del Congreso, y no es fácil que le den el uso de la palabra. Bueno, negarle el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros habiendo concurrido sería pues ya un atropello sin nombre, o que, por ejemplo, el fujiaprismo mañana no le dé quórum a la sesión, pero que tiene esa vía constitucional abierta el presidente del Consejo. El artículo 129 de la Constitución es clarísimo, indubitable. Bueno, yo no soy nadie para darle consejos a Fernando Zavala. No, dice el Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo, por supuesto, la de votar. Exacto, si no tienen el derecho a voto. Claro, no son pero de participar no necesitan pedir autorización para concurrir al Congreso. Cuestión de confianza sí, ¿no? La cuestión de confianza sí sigue todo un trámite. No, ningún trámite. ¿Tampoco? Yo quiero recordar una situación que me tocó a mí cuando fui ministro de Defensa. Yo concurrí al Congreso de la República para sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas, y sin ningún anuncio, sin ninguna carta, sin ningún trámite, porque la Constitución no lo exige, al culminar mi intervención, planteé la cuestión de confianza. Porque el artículo 133 de la Constitución es clarísimo. No caigamos, por lo tanto, en esas interpretaciones auténticas, rememorando las oscuras etapas del fujimontesinismo, ¿no? ¿Es otro este fujimorismo? No lo sé. Yo tengo serias dudas. ¿A partir de lo ocurrido A partir de lo que viene ocurriendo, no solo hoy. Al iniciar la entrevista he dado ya algunos casos que deben ser una señal de alarma para el país. O sea, desafiar al gobierno conculcando o amenazando sus atribuciones constitucionales, no reconocerle un derecho constitucional al presidente del Consejo de Ministros, tratando de limitar el ejercicio regular de su derecho, me parece sumamente grave. ¿La figura del mediador propuesta por Antero Flores Arauz funcionaría? Bueno, el diálogo es algo que en todo momento se tiene que... ¿Tenemos alguien capaz de mediar si ya se reunieron? Además, para que haya diálogo tiene que haber voluntad de llegar a acuerdos. Sin ninguna duda. Y lo que han demostrado ambas partes es que no tienen intención ninguna de llegar a un acuerdo. Ninguna, por lo que se ve. La gente lo percibe, las encuestas lo dicen. El ciudadano lo que siente es que está cansado. El tema de Marilu Martens, la salida del ministerio, se veía venir desde la huelga, con las críticas que se hacían. Les puedo mencionar fujimoristas que han estado aquí, a quienes he preguntado, ¿van a censurar a la ministra? Y me decían, no, la vamos a citar para que responda. Pero por favor, con el número de votos que ya se tiene en el Congreso, era fácil deducir que íbamos a llegar a la situación que estamos enfrentando hoy. Pero esto ya se sabía desde el día que censuraron a Saavedra, ¿no? Que esta práctica la iban a seguir empleando porque
enfrente lamentablemente tampoco ha habido respuesta política de parte del gobierno. Claro, a eso ¿no? voy. O sea, Hay la ambición, por un lado, la ambición, acá tengo una declaración suya de agosto de este año que dice: el fujimorismo quiere consumar un segundo golpe de Estado. La reafirma hoy. sin ninguna duda. Yo creo que en esta ocasión el golpe no sería desde el Ejecutivo, sino desde el Legislativo. Y que el fujimorismo dé un segundo golpe de Estado conculcando derechos del Poder Ejecutivo sería gravísimo, ¿no? Vamos a escuchar a Luz Salgado, que tiene también una opinión sobre este tema, y ella considera más bien peligroso arriesgar al gabinete entero por una sola ministra. Escuchemos. Entonces, ¿en qué estamos pensando? ¿En defender la postura de una ministra que se ha equivocado, que no ha hecho las acciones a tiempo y en espíritu y de cuerpo decir que todo el gabinete está pidiendo cuestión de confianza? Algunos ministros lo están haciendo bien. ¿Por qué arriesgar a esos ministros que están haciendo bien su trabajo? ¿Por qué no hacer los cambios que significarían una oxigenación, que no es la primera vez que se hace? Yo vengo en varios gobiernos donde se ve que se cambian ministros porque los ministros son fusibles, pues. ¿Es irresponsable Para mí es completamente irresponsable, pero en todo caso, si se insiste, nosotros tomaremos las medidas también pertinentes. Tiene que haber, no hay ninguna censura presentada hasta el momento. No hay ninguna censura presentada hasta el momento. Sí, nosotros hemos acordado, este es un acuerdo anoche en bancada de que se va a presentar la censura, pero todavía ni se ha presentado y el otro grupo ni siquiera ha completado las firmas. No hay una censura presentada, pero anoche la decisión era ya conocida por todos, ¿no? Luego de la reunión. Mira, estamos ante un incendio político. Y ante un incendio político, ¿qué corresponde? ¿Echar más gasolina o echar agua para ver si se apaga? Yo creo que quienes no estamos en el lío directo, pero somos los afectados por el lío, que somos todos los peruanos, tenemos que llamar a las partes a un entendimiento. Con un facilitador sería más conveniente, pero tiene que llegarse a un entendimiento. Ambos ejercen atribuciones que la Constitución les da. La Constitución permite interpelar, permite censurar, pero también permite al presidente del Consejo de Ministros presentarse en cualquier momento y sustentar sus posiciones. Hay antecedentes en que eso no se dejó, inclusive siendo presidente del Congreso Velázquez Quequén, cuando presidía el Consejo de Ministros Jorge del Castillo, se fue con todo el gabinete y no se le dejó participar. Entonces, en esto hay de todo, pero las partes en conflicto deben ponderar y tener, por un lado, cierta tolerancia y por otro lado, el tino necesario para no caer en estas situaciones que nada bien le hacen al país. Pedro lo ha dicho clarísimamente, porque somos abogados, vemos temas de inversiones, tenemos clientes que quieren invertir, que te dicen, yo no invierto medios si hay problemas. Hay intereses políticos y el señor Cateriano ha sido muy claro. Hay un interés del fujimorismo de perpetrar un golpe de Estado, desestabilizar al gobierno, que terminaría como eso. ¿Cómo se consumaría? Quisiera mencionar lo que ha señalado Antero, ¿no? En referencia a lo que hizo Velázquez Quequén, muy mal, violó la Constitución. Y como decía el maestro Ramírez del Villar, mal precedente no es precedente en el derecho constitucional. Y el hecho... Agregaba además, es corruptela. Claro, bueno, pero en todo caso, que Velázquez Quequén haya actuado de esa manera no quiere decir que ahora le limiten también ese derecho que tiene Zavala, y veremos si lo ejerce o no, porque para eso también están los derechos constitucionales, para ser ejercitados. Ahora, hemos tenido más de un año de desencuentros y ya sabemos cómo actúan, cómo es el actor y cómo es la actriz. Entonces, el desenlace final está prácticamente cantado. ¿Cuál es ese desenlace Yo creo final? Que si ahora el gobierno, a pesar de que las encuestas no le son favorables, no actúa con firmeza,
no vamos a encontrar una salida. Lo que quisiera es que me aclare la figura de este golpe de Estado parlamentario que consumaría el fujimorismo Sí. a través de esta mayoría. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que buscaría en la práctica? Estamos hablando ¿La de vacancia anuncios. presidencial? A eso van. Yo creo, por ejemplo, que esta actitud irresponsable de García Pérez de obtener un documento secreto del presidente de la República, filtrarlo Apunta a la eso. prensa, apunta a eso. La actitud del fujiaprismo de no querer acatar una sentencia del Tribunal Constitucional, las amenazas al presidente de la Corte Suprema. Hay que ver cómo lo trata Mauricio Mulder al presidente de la Corte Suprema. Las amenazas al Consejo de la Nacional de la Magistratura. Eso afecta la condición de la democracia. Entonces, si vamos sumando lo que ha venido aconteciendo en los últimos meses, da la impresión que Keiko Fujimori quiere dar un golpe de Estado. Sí, tengo una pregunta que hacerle, sí. Porque no es tan fácil vacar al presidente de la República. El presidente de la República solo puede ser vacado si es que hay el sustento debido, no con acusaciones políticas. Estar encaminando esto hacia una vacancia presidencial, yo creo que forma parte del siniestro juego de Alan García. No tengo la menor duda. Después de lo que ha hecho la semana pasada, no tengo la menor duda que Alan García está en este propósito. Y naturalmente asustarla a la inexperta Keiko Fujimori, ¿no? Porque como ya llegó la información del Brasil, se le va a tener que interrogar a Barata y al resto de Pero se les va a tener que interrogar a todos. A todos. A Keiko. ¿No? Bueno, entonces a García. Bueno, García dicen que su relación era con Norberto Odebrecht, el papá, no con Barata ni con Marcelo Odebrecht. Pero por los proyectos entonces, ¿por qué esa es la firmaron única su gobierno? explicación de esta actitud de Alan García? No hay otra. Él está moviendo todo esto. Y vemos cómo Mulder y Velázquez que lo apoyan casi ciegamente. Tenemos en la línea al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, está con nosotros él esta noche también porque quiere decir su opinión, comentar esta situación que ha llevado ya a un enfrentamiento abierto y cada vez más áspero entre dos poderes del Estado. Congresista, bienvenido. Buenas noches, Mávila. Un placer saludarla y saludo también a sus compañeros de mesa. del set. Sí, bueno, usted ha tenido declaraciones también respecto a esto y ha dicho que el gobierno tiene que hacer una autocrítica y que acá hay una debilidad evidente de parte del Poder Ejecutivo, ¿correcto? Sí, bueno, yo lo que estoy viendo es que parecería que esta es una reacción del gobierno ante la citación que ha recibido hoy día el propio presidente de la República para que pueda declarar en la Comisión Lavajato. Parecería que hace una represalia, no lo entiendo de otra manera. ¿Represalia o cortina de humo? Bueno, ambas cosas, una a la otra o las dos. Pero me llama la atención porque no hay nada en debate, hay una moción anunciada de censura que no se ha presentado, que sabe Dios cuándo se va a presentar, y el presidente del Consejo de Ministros reacciona de esta manera pidiendo una cuestión de confianza, desconociendo en toda su integridad los alcances de los artículos pertinentes de la Constitución y la tradición constitucional del Perú, además, sobre votos o cuestiones de confianza, que es una tradición relativamente reciente. Así que me parece que es un pedido improcedente, porque además con ese criterio el señor Zavala se va a solidarizar con todos sus ministros, los 18, 19 ministros, todos los días, cuando se presenta algún tipo de cuestionamiento sobre esto, sobre lo otro, en salud, en educación, en vivienda, en cualquier sector del Estado. Así que yo creo que es una actitud política, una estrategia equivocada que demuestra un total desconocimiento de la Constitución. Muy bien, muchísimas gracias. Que se quede Vitocho, porque que se quede. Quisiera hacer referencia. A ver, vamos a ver. Quisiera hacer ¿tiene algo que decir? referencia a Víctor Andrés, a tu ilustre antepasado, Víctor Andrés Belaúnde, que decía que los ministros en el Perú no tienen vocación de renuncia, precisamente porque no hacían uso de la cuestión de confianza.
La cuestión de confianza es un derecho que está establecido desde la Constitución del 33, no es una novedad. Lo que pasa es que los ministros no la emplean, ni los presidentes del Consejo, porque se juegan en el cargo. Pero en situaciones extremas como esta, yo creo que está absolutamente justificado la presentación del planteamiento de la cuestión de confianza. ¿Qué dice, congresista? Yo le agradezco a Pedro que había hecho referencia a mi abuelo. Yo, por obvias razones, no me voy a referir a él, pero esto se surge el año 33, el año 98 vuelve a surgir, pero tal como está precisado ahora solamente aparece el año 93. Y hay que recordar que Luis Alberto Sánchez hablaba de voto de expectativa, voto de esperanza. Esta cuestión de confianza tal como está hoy día establecida es una cosa relativamente moderna. Y finalmente hay que recordarle a mi amigo Pedro Cateriano lo que decía Juan Villarán, el gran jurista Villarán, que decía: los ministros en el Perú son fusibles y su promedio de duración es 6 meses. Yo creo que la ministra de Educación ya pasó los 6 meses. Ahora, pero eso me parece que no es una justificación. Es decir, si un ministro hace las cosas correctamente, ¿por qué tendría que ser un fusible que cambiemos a los 6 meses? Exactamente, pero en fin, estoy haciendo una referencia simplemente a los antecedentes históricos, ¿no? Por lo tanto... Claro, porque no estaría usted justificando, ¿no?, entonces este procedimiento que este juego en el que ha entrado el Congreso aparentemente para interpelar, censurar, interpelar, censurar, interpelar, censurar. Antecedente histórico relativo, porque el hermano de Vitocho fue canciller de la República 5 años, ¿eh? Que no es poca cosa, Vitocho. Bueno, hay muchos antecedentes. Pero Vitocho, el antecedente al cual tú te refieres de Luis Alberto Sánchez fue precisamente cuando el APRA y la Unión Nacional Odrista, como no le querían conceder el voto de investidura o voto de confianza a los gabinetes belaundistas, decían: voto es un voto de expectativa, de esperanza. Pero existía ahí el voto de confianza para la investidura, que es otra cosa completamente distinta a lo que se está planteando ahora, que es sobre cualquier asunto público, que también lo permitía la Constitución del 33, que rigió el primer gobierno de Belaúnde y que ocasionó la inestabilidad política debido a la actitud irresponsable de apristas y odristas, que terminó con un golpe de Estado, Vitocho. Bueno, pero la figura es un poco diferente, ¿no? No es tan parecida como la que dice Pedro, creo que es un poco diferente, pero también hay que hablar que Sánchez hablaba, cuando se presentó Ulloa el año 82, de voto de expectativa, ¿no? Un voto de esperanza. Veo, Vitocho, que tus juntas recientes con el aprismo te hacen referirte a Sánchez con continuidad. No, porque es un parlamentario que ha sido muchos años parlamentario, y yo no quisiera referirme a tus juntas, en todo caso, con Humala, que deben ser más peligrosas que las que yo pueda haber tenido con Sánchez, que ya está muerto hace 20 años. Bueno, no hay que referirse a los ausentes, porque también yo me podría referir a otras personas, Vitocho. Pero en todo caso el debate está abierto, ¿no? Hay un tercer, por supuesto que sí. Hay un tercer García Belaúnde, que es Domingo, que dice que ese no es voto de investidura, que eso es en los gobiernos parlamentarios y que realmente es una cuestión de confianza, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución del 79 suprimió el voto de confianza y señaló que después de que se presentaba el presidente del Consejo, se exponía el programa de gobierno y esa exposición no generaba voto. Pero la actual Constitución restituyó lo que se suprimió y que tenía la del 33. Es prácticamente una confirmación del nombramiento. Correcto. Más allá de las revisiones históricas, el tema es cómo salimos. Sí. Es cierto, lo que ha hecho Pedro es totalmente cierto, que es la de los 68 lo suprimió eso. Por eso es que ha habido algunas variaciones. Bueno, le agradezco, congresista García Belaúnde, por participar de la mesa, por haber respondido incluso a las inquietudes de quienes nos acompañan. Me dicen, ¿tenemos que hacer una pausa o podemos continuar? Continuamos, no hay pausa. El indulto a Fujimori sería una buena manera de concretar este diálogo, esta comunicación entre el fujimorismo y el gobierno. Yo creo que eso tiene que verse separadamente y que no es una cuestión de negociación, esa es una cuestión de decisión del presidente de la República, que lo puede hacer cuando le dé la gana y porque le dé la gana y sin necesidad de dar explicaciones. Yo eso no lo pondría. Pero no es válido en el juego político que él
¿Se juega esa carta también? ¿No es válido en aras de la gobernabilidad indultar a Fujimori? Sí, sobre todo si tiene el sustento médico, por supuesto. No creo que eso deba ser un tema de conversación ni de negociación. Este es un tema de lo del indulto de humanidad. Se trata de una persona muy mayor en una situación de salud deplorable en que el presidente de la República puede tomar una decisión sin necesidad de ninguna negociación, porque es una atribución que le corresponde y tiene un carácter, en este caso, humanitario. Por eso es que no hay que confundir las cosas y entrelazarlas cuando son, por lo menos para mí, absolutamente Lamentablemente diferentes. siempre se confunden y siempre se entrelazan. Pero usted estuvo primero en contra del indulto, ¿sí? luego cambió su posición. Sí, Ahora indultaría a Fujimori. Sí, sin ninguna duda. Es un tema humanitario. ¿Cómo voy a mantener a una persona, como a cualquier otra, a esa edad y con una enfermedad muy dura? Humanitariamente me sentiría muy dolido de no hacer algo para solucionar esa situación. Pero cuando anunció este cambio de posición, que si no me equivoco fue un noticiero de la mañana, así es, mencionó que había que recordar también y que uno no podía olvidar las cifras azules en las que nos dejó pero el por gobierno supuesto Fujimori. que han habido. Sin embargo, Fujimori no está preso ni ha sido juzgado por las cifras azules de su gobierno que nadie cuestiona, sino por un tema de derechos humanos. Nadie es juzgado por sus buenas obras, el juzgamiento es por las malas. Pero por eso, si no tiene que ver el tema médico o el indulto con el asunto político, ¿qué tendrían que ver las cifras azules del gobierno de Fujimori con el perdón que le otorgaría el presidente Kuczynski? No tiene nada que ver. Yo lo que trato de ser objetivo. El indulto no tiene nada que ver con las azules, simplemente es el reconocimiento que, como en todo balance, hay cifras rojas y hay cifras azules, y que no solamente hay que recordar las rojas, sino también las azules. ¿Le parece que esas azules terminan por reivindicar la figura de Alberto Fujimori? No tienen para esto y sobre todo para el indulto nada que ver. Es una cuestión de reconocimiento de una situación histórica. No nos podemos olvidar que quien comienza con la direccionalidad económica para hacer que haya inversiones y que ellas generen trabajo, lo comenzó Pero quedaba Fujimori. otra alternativa en ese momento, no quedaba otra alternativa que aplicar. Lo hizo. Claro, pero también hizo el tema otras cosas. El tema del terrorismo, preso. sin ninguna duda. Por eso te digo que las cosas malas las juzgas, las cosas buenas las aplaudes. La posibilidad del indulto como... Yo creo que en este contexto, en medio de esta turbulencia política, se vería como una operación burda de salvataje del gobierno, ¿no? De otro lado, mantengo mi punto de vista, ¿no? El presidente Kuczynski ofreció durante la campaña electoral no indultar a Fujimori, a sabiendas de lo que pasaba con Fujimori, ¿no? Indultarlo en este momento sería traicionar el mandato que él recibió de un grupo de gente que creímos en él. Un informe médico donde se dice que la vida de Fujimori... Ya esa es otra situación. Si la situación y la salud de Fujimori es evaluada médicamente y se establece esa gravedad o necesidad, ya el presidente decidirá. Pero las informaciones que tenemos es que la DIROES, en época de campaña electoral, es prácticamente un local partidario del fujimorismo. Me informan que este documento al que alude, el documento que hace público Alan García sobre las cuentas bancarias del presidente, está incluido en el informe PARI, es decir, ya era un documento público. Entonces no hay una filtración ni hay un afán... ¿Pero cómo lo obtuvo? Me imagino que a través de sus congresistas en el Parlamento, ¿no? Si está dentro de una comisión investigadora... ¿Han publicado los documentos? El informe está ahí, el informe está a disposición. Eso es lo que me dicen, que es parte del informe. Y bueno, por el lado del presidente, él mismo ha dicho que es parte también de su declaración jurada, ¿no? Entonces, bueno, en la declaración jurada, hasta donde yo estoy informado, el presidente Kuczynski no hizo referencia a eso de manera pública, porque en ese momento no tenía la obligación de hacerlo. Pero es válido en todo caso, se le cuestione al presidente también por un depósito que aparece, ¿no? Pero ¿por qué razón se le tiene que cuestionar, como lo hace García, vinculándolo a Ecoteva y a Toledo?
porque ha hecho mal uso de ese documento García, le está imputando un cargo al presidente Kuczynski. Pero es que no podemos olvidar que Kuczynski fue parte del gobierno de Toledo. Bueno, pero ese dinero, ¿consecuencia de qué cosa es? ¿Qué evidencia tiene García para hacer esa imputación tan grave? A eso me refiero, que use un documento, ¿no es cierto?, que está protegido, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál es la razón de este uso? En marzo se decía que Antero Flores Arauz era la carta, porque si hay una conclusión o si hay algo en lo que podemos estar todos de acuerdo, es que hay un desgaste del gabinete, se habla de la renovación, lo dicen prácticamente desde todas las tiendas políticas, se necesita oxigenar este gabinete, se pensó que el presidente lo haría en 28 de julio y más bien no, hay también de su parte una posición un tanto caprichosa de mantener a algunas personas ahí, de cerrarse, de no reconocer, por ejemplo, la poca pericia del propio premier Zavala para el manejo político. Con esto que ha sucedido hoy, las posibilidades de que Zavala sea un interlocutor válido ante el Parlamento prácticamente terminan. O sea, con esta carta jugada, en efecto, le servirá de pronto para salvar a la ministra o para evitar que el Congreso frenar, reducir la velocidad de interpelaciones y censuras, pero su relación con el Congreso, su capacidad negociadora ya queda... Hay que ver qué es lo que va a ocurrir, porque también podría presentarse la situación en la cual el Congreso no vote, se someta a votación y no... puede retroceder. Y que de ahí podría ocurrir. Ahora, que él ya retroceda y retire el pedido de confianza es bien difícil, ¿pero van a retroceder en la censura? ¿Qué dice Antero Flores Arauz? Vaya uno a saber, acá estás con dos abogados, no con dos Mandrake el mago. Pero con experiencia política. Puede pasar cualquier cosa. Así es, pero eso es grave, que me diga que claro puede pasar que es grave, cosa, pero por supuesto que es grave. ¿Qué cualquier ¿Acaso cosa puede pasar? esperábamos que esto se pudiera presentar? ¿Pero podría ser más específico? Sí, claro que sí. Por ejemplo, ¿qué puede pasar dentro de esa gama de cualquier cosa? Primero, ¿qué me gustaría que pase? Que esto pueda ser el cimiento de la construcción de un diálogo y de un entendimiento. ¿Qué creo que podría pasar? Los escenarios son diversos. Uno, que creo que el caso de la ministra Martens, la censura va a ir por esa cuerda separada y creo que la van a censurar si es que ella no se va antes. Pero la censura trae consigo la caída del gabinete en estas circunstancias. Es la censura de ella, no es del gabinete, ella. Correcto, esto pero es otra luego cosa. viene la cuestión de confianza. Esto es otra cosa. Inmediatamente censurada. Que tiene que ir el presidente del Consejo de Ministros al Parlamento, que es además su atribución, tiene todo el derecho de hacerlo, a sustentar una cuestión de confianza, que no es para que una persona se quede o se vaya si ya fue censurada, o podría hacerlo, sino para una política de Estado, que tiene que explicarla, que es el tema educativo, ¿no? Pero ojo, el pedido de confianza ha sido presentado antes que la moción de censura. Así es. La moción de censura no ha sido presentada. Entonces, el Congreso está obligado a tramitar primero el pedido de cuestión de confianza. Entonces, si no vota por la confianza que ha planteado, como está planteada la confianza por el presidente del Consejo, cae todo el gabinete y cae la Martens incluido. Sin ninguna duda. Pero acá el tema de la censura, no, primero se ve el pedido de confianza. O sea, acá no es una posibilidad, es lo que tiene que ocurrir. El Parlamento tiene que cumplir con un trámite para la moción de censura. Está recogiendo firmas, se presenta, se vota luego. No. Entre el cuarto y décimo día. Entonces, ahora, por sorpresa, Zavala les ha ganado la partida. Entonces, lo que se va a tener que definir antes es el voto de confianza de Zavala, no la moción de censura. Entonces, que no la impide tampoco, Pedro. Que tampoco la impide. Así es. Pero antes está el pedido y el Congreso no se puede negar a tramitar la presentación de Zavala ante el Pleno. No lo puede hacer. No debería. No lo puede hacer. No debería. Estaría en ese caso afectando un derecho constitucional del presidente del Consejo de Ministros. Como ya ha pasado otras veces y pero está mal. Mal, pésimo. Pues no mal. Estaríamos en una situación sumamente grave si es que el Pleno del Congreso le impide al presidente del Consejo de Ministros hacer... Por eso hay que distinguir lo que no se debe hacer
de lo que no se puede hacer. Pero no estamos en el plano ideal, por eso le decía, ¿cuáles son las consecuencias? Si van a ser malas sí o sí. Mira, lo que tenemos que tender es a no ser flamígeros, a ayudar a que haya un entendimiento. Si no, todos estamos reventados. Acá no puede ser muera Sansón y todo su filisteo, pero por ni favor. usted, ni el señor Cateriano, ni yo tenemos las herramientas y la posibilidad. Hemos elegido a un gobierno y hemos elegido a un parlamento. Y lo que estamos haciendo es ver que entre ellos se están destripando, para ponerlo así de claro. Pero estamos tratando de que no se destripen. Estamos tratando de que lleguen a posiciones lógicas, que piensen primero en el país y no en posiciones políticas. ¿Lo han llamado para suceder al señor Zavala? En absoluto, a nadie. Porque se decía incluso que en marzo ya tenía una lista de ministros para la renovación y que era cuestión de tiempo que asumiera el primer Yo año. los únicos ministros que conozco, te soy franco, son a los de las iglesias luterana, evangélica, adventista. Pero si lo llama el presidente... Si lo llama, hablo con él y le digo hola. No puede ser. ¿Me entiende? Te entiendo perfectamente. Si lo llama y le dice, por favor. se acabó, el gabinete Zavala acabó, se censuró, perdieron la cuestión de confianza, el Congreso no se la dio y tienen que armar un nuevo gabinete. ¿Usted qué me ha dicho? Nosotros tenemos la obligación de tratar de esto. ¿Usted no se ofrecería a ser ese personaje que pueda conducir una mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo? Hay gentes que se ofrecen y dicen, en lugar de hola, aló, dicen acepto. Yo no soy de esos. Primeramente, si se produce, conversaremos. Yo no me niego a conversar, pero no te puedo decir que aceptaría algo que no se me ha propuesto. Pero tampoco me ha dicho que lo negaría, lo rechazaría. ¿Cómo voy a rechazar si no conozco las condiciones? Entonces no es del todo falso el rumor de marzo. Totalmente falso, porque a mí nadie me ha llamado. Ok. Marta Chávez, excongresista fujimorista, está con nosotros también en la línea. Marta, buenas noches. La escuchamos. Mávila, mi saludo también a los otros destacados y a tus televidentes. Sí, la escuchamos. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo? Por un lado, se dice que el fujimorismo se ha propuesto desestabilizar a este gobierno y que esto no es más que un paso más para consumar ese propósito. Mire, Mávila, eso sería cierto si es que la gente no hubiera visto por sus propios ojos que el ministro Saavedra fue reemplazado por una ministra que no ha dado ninguna muestra de estar capacitada suficientemente para conducir el sector. El sector de educación es un sector muy complejo y entonces la señora Martens es la responsable de la conducción de un sector y ha demostrado que no tiene las cualidades para hacerlo con solvencia. No es responsabilidad del fujimorismo, es responsabilidad del propio gobierno, entre ellos el propio presidente de la República y del presidente del Consejo de Ministros, que reemplazaron al señor Saavedra con una persona sin ninguna solvencia para desempeñarse en ese cargo tan especial. Pero ante la situación actual, cuando ya el presidente del Consejo de Ministros presenta un pedido de cuestión de confianza, ¿cuál debería ser la respuesta en el Congreso de la República? Mávila, no está presentado un pedido de confianza, porque en primer lugar, la cuestión de confianza se plantea para cosas muy particulares. Cuando hay investidura del gabinete ministerial y se presenta el gabinete nuevo a exponer y a debatir la política de gobierno. Ahí en esa sección tiene que plantear cuestión de confianza. Hasta donde tenemos entendido, él puede hacerlo. Perdón. Él puede hacerlo. ¿No? No, no lo puede hacer, es que no lo puede hacer. Y por eso él está pidiendo que le permitan asistir a una sesión para ahí plantear la cuestión de confianza. O sea, no hay planteada ninguna cuestión de confianza. Y es más, él no podría tampoco ser invitado a una sesión del Congreso para plantear una cuestión de confianza, porque los ministros, como repito, van para la investidura, van cuando son convocados por el Congreso o van cuando va a debatirse un tema que interesa al sector, cuando se debaten iniciativas legislativas o políticas de Estado. Aquí no hay nada en debate en esta materia. Lo que está haciendo el presidente del Consejo de Ministros es algo
que es una tergiversación de la figura de la cuestión de confianza. Él quiere oponer una cuestión de confianza a una moción de censura, y eso no es posible, es absolutamente improcedente. Y ahorita no hay nada presentado, porque reitero, las cuestiones de confianza se plantean dentro de una sesión plenaria del Congreso de la República. Más allá, yo les decía al inicio del programa y la convoco en esta discusión, más allá de los temas de formalismos, más allá de los tecnicismos, lo que dice... Mávila, no es cuestión de formalismo, es de respeto a la Constitución. Si se va a hablar de formalismos, un poco como para decir eso no interesa, le quiero recordar que la Constitución es la norma legal más importante. Pero la Constitución que hemos revisado aquí dice que sí, que el presidente del Consejo de Ministros, pero que puede asistir al Parlamento. En una sesión, lea bien, ¿qué artículo me está usted invocando? Léalo, a ver. ¿Es el número 129? Que es en una sesión. A ver, léalo, por favor. A ver, es el 129. A lo que voy a que... Lo que hay es una decisión tomada. A eso, si me dejaba terminar la pregunta, me quería referir. No, aquí hay una... Que no quede suelto, Mávila, la idea. Estamos obligados, usted y yo, a informar con propiedad a la población. Correcto. Artículo 129. A ver, ¿qué Artículo dice? 129. El Consejo de Ministros en pleno... El Consejo de Ministros en pleno, que es como se han presentado hoy, o los ministros por separado... ¿A dónde se han presentado? Pueden concurrir, bueno, han anunciado esto, a eso me refiero. No, pues, es dice, que no. Pero es dice, pueden concurrir a las sesiones del Congreso, ¿pueden o no pueden? Acá leo que pueden. Sigue usted leyendo. Y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios. ¿Y cuándo se participa en un debate? Salvo la de hay votar. Un tema en debate. ¿Qué debate del Congreso de la República? Es que lo que dice, permítame, acá dice... Pero es que lea bien. Pero por eso, déjame terminar la lectura. Dice, concurren también. Es decir, no lo pone como restrictivo, dice, concurren también... cuando son invitados para informar, pero también... No los han invitado. Pero es un agregado, es un tema de interpretar qué significa también. No. Podría decir... Sin invitación pueden concurrir, porque eso no dice el artículo. Tengo 40 años de abogada. No, yo lo sé, pero le hago la pregunta simplemente interpretando... Pero es la interpretación que podemos hacer del lenguaje de la forma en que se ha redactado, Marta. Las interpretaciones no pueden ser forzadas, Mávila. Lo que ahí dice es que pueden concurrir a los debates. Ahorita no hay nada en debate que sea referido a la moción de censura de la señora Martín, en primer lugar. En segundo lugar, no han sido invitados. No requiere invitación. Pero acá no dice que tienen que ser invitados. ¿Perdón? Acá no dice que necesitan ser invitados. Acá dicen que también pueden ir cuando son invitados. Pero no lo pone como condición para la asistencia. Lo que usted ha leído, pero es que al principio lo que usted ha leído, Mávila dice, concurren a los debates. Pueden concurrir. No hay ningún debate, Mávila, no hay ningún debate. Por eso usted no ve a los ministros en las sesiones del Pleno. Pero dice, es algo, justamente es lo que decía el señor Cateriano ahora, que no se ha hecho uso de esta prerrogativa, porque acá lo que dice es, pueden concurrir a las sesiones y participar, no dice, no, es que es un tema de lenguaje, ya no tiene que ver, no tiene, yo creo que, yo entiendo su posición, Marta. Con tranquilidad, de una manera sistemática y respetuosa al espíritu y a la aplicación con que se ha venido dando la Constitución. No querramos forzar. No, entiendo su posición, pero sí, entiendo perfectamente su posición, pero yo a lo que voy, y no necesito ser abogada para eso, me basta con leer la forma en que está redactado el artículo. Bien, pero hay que leerlo sin pero escúchame, lo estoy leyendo bien. Tergiversar la norma, pues. Pero la norma dice que pueden concurrir a las sesiones y participar. Y no dice, pueden concurrir solo para participar. ¿Participar en qué? Participar en sus debates, pero las sesiones no tienen que ser debates. Ahorita, Mávila, ¿qué está en debate ahorita respecto de la señora Martens? Pero no sesiona el Congreso, Marta. Está funcionando, pero no... Por eso, entonces no puede asistir... Está viendo ahorita el tema de la señora Martens. Como que los ministros no tienen en qué trabajar, que se van a meter a estar en las sesiones del Pleno. Bueno,
A ver, ¿en qué momento puede hablar, por favor? Perdóneme, pero Es la que las situación cosas son sí razonables, amerita, María. perdóneme, pero la situación No. sí amerita la presencia del presidente del Consejo de Ministros hoy en el Porque a él le Parlamento. da la gana, No porque le da la gana, no porque le da la gana. No, pues, Es un problema de gobernabilidad, Marta, el que está en juego. Mire, no, está en juego también, Mávila, están queriendo crear un problema de gobernabilidad haciendo a partir de la señora Martens, que ha demostrado y que la mayoría de la población sabe que ha demostrado incapacidad para el cargo. Ahora, ellos quieren quemarse como bonzos, quieren que el gobierno haga cuestión de Estado para preservar a la señora Martens, es su problema. El Congreso no tiene por qué seguir ese amén, ni menos nosotros, ¿no? Entonces usted dice se suicida políticamente el gabinete Zavala. Ha firmado su carta de defunción, como lo decíamos al inicio. Mire, Mávila, más elegante hubiera sido si el gabinete Zavala quiere suicidarse que presente su carta de renuncia. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Qué quiere crear? Pero Marta, definitivamente es que ellos no consideran que hay motivos para una renuncia grupal. Ni siquiera se considera que hay un motivo para que renuncie Martens, porque Martens ya habría renunciado. Sí. No, déjeme decirle algo. Justo se quiere crear esta situación cuando se ha hecho en estos días últimos conocimiento de las declaraciones del señor Maiman que comprometen indudablemente al señor Toledo y a su primer ministro y a su ministro de Economía, como es el señor Kuczynski. Hoy día justo le ha llegado al señor Kuczynski la notificación de la Comisión Lavallato para ser interrogado por los temas en relación a las investigaciones que está haciéndose sobre los contratos de Odebrecht, concretamente de la carretera transoceánica sur. Entonces, Mávila, hay que entender quién tiene interés de crear estas cortinas de humo, por favor. Nos estamos preocupando y ellos inclusive están mandando, hasta 3 oficios han mandado hoy día, equivocados, cerrados. ¿Ese es un gobierno que genera tranquilidad para el país? Por favor, Mávila. Correcto, Marta, no la hemos escuchado. La hemos escuchado. Muy bien, gracias por participar, gracias también a nuestros invitados. A eso me refería, ¿no? A estas declaraciones que tienen un tufo golpista al impedir el ejercicio regular de derechos que tienen el presidente del Consejo de Ministros. Y me causa a mí gracia la manera despectiva en que tratan a la ministra cuando hay que ver los parlamentarios que Keiko Fujimori ha llevado al Congreso, ¿no? Muy bien. Y si me permites... 10 segundos, por favor. El gabinete se puede presentar en cualquier debate. Exacto. Y en ese debate puede presentar la cuestión de confianza por esta política de Estado. Correcto. Les agradezco que hayan estado esta noche con nosotros para tratar de entender mejor la situación que vivimos y cuáles son las posibles salidas en el marco del ejercicio democrático que el país se merece. Muy buenas noches a ustedes.